Evo Morales se despidió de Bolivia y partió rumbo a México. Pronto volveré con más fuerza y energía. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, su diario informativo. Entrando en contexto, Evo Morales, fiel a las enseñanzas de su mentor Hugo Chávez, quiso perpetuarse en el poder, primero con un referéndum en 2016, el cual perdió. Luego recurrió a un patético recurso argumentando que ser reelecto era su derecho humano. Así llegó a habilitarse a las elecciones del pasado 20 de octubre. Si le faltaba algo a Evo Morales, llevó a cabo un descarado fraude electoral, el mismo que fue comprobado por la OEA a través de una auditoría. Descubierto y con el país convulsionado y sin el respaldo de los militares y los policías, tuvo que renunciar y finalmente escapó con ayuda de López Obrador. Conozcamos cómo escapó este personaje nefasto, al fiel estilo de los dictadores del socialismo del siglo XXI. El avión del gobierno mexicano en el que viajó el expresidente Evo Morales aterrizó la noche del lunes en Asunción, Paraguay, donde pasó algunas horas para posteriormente continuar su trayecto hacia México. Así lo confirmaron fuentes de la Cancillería. Casi 2 horas antes, previo al aterrizaje en Paraguay, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el avión del gobierno mexicano despegó del territorio boliviano con el mandatario Evo Morales a bordo. Una hora antes, el exmandatario Evo Morales había confirmado que el gobierno mexicano se dirigía a Bolivia para recogerlo y trasladarlo al territorio azteca. Hermanas y hermanos, parto rumbo a México. Agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida, me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía, escribió Evo Morales. De manera paralela, Marcelo Ebrard informó a través de Twitter que Morales ya se encontraba dentro del avión provisto por el gobierno para su traslado, garantizando su seguridad. Fuentes militares peruanas habían informado previamente que el avión de la Fuerza Aérea Mexicana había llegado el lunes a Lima, donde se dirigiría a Bolivia a buscar a Evo Morales, a quien México le concedió el asilo. Tenemos la aeronave de la Fuerza Aérea de México en el parque del Grupo 8 de la Fuerza Aérea de Perú. Aún no tenemos su hora de salida hacia Bolivia, dijo la fuente de la agencia La Noticia AFP. Según fuentes del gobierno peruano, el avión esperaba permiso de las autoridades aeronáuticas bolivianas para partir hacia ese país. Hasta ese entonces, el gobierno de México no había informado sobre la movilización del avión militar hacia el territorio boliviano. El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, dijo la tarde de este lunes que el mandatario peruano, Martín Vizcarra, habilitó el espacio aéreo de Perú para que pudiera volar el avión de México a Bolivia a fin de recoger a Evo Morales, quien renunció el domingo acorralado por las protestas masivas tras su polémica reelección en los comicios de octubre. Fernández habló de la presentación de un libro en la que además expresó su eterna gratitud hacia el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por darle asilo a Evo y hacia el mandatario paraguayo Mario Abdo, quien dijo que estaban las puertas abiertas de Paraguay para recibir al renunciado mandatario boliviano. El presidente electo destacó que con estas actitudes la democracia se afianza entre nosotros y aclaró que hasta el día de hoy no ha existido ni un ejército que haya liberado a un pueblo. Ha habido un golpe de estado de Bolivia para que nadie se confunda y para que hablemos claros sin mentiras. En horas de la tarde, Marcelo Ebrard confirmó que Evo Morales aceptó el ofrecimiento del gobierno mexicano para refugiarse en ese país. Les informo que hace unos momentos recibió una llamada mediante la cual solicitó asilo político a nuestro país. La Cancillería mexicana, previa consulta en la Secretaría de la Gobernación, ha decidido concederle asilo político por razones humanitarias, informó el canciller. Durante la breve conferencia de prensa, el funcionario se limitó a detallar el proceso que llevará a cabo en el interior del territorio azteca para que el Senado respalde esta decisión. Sin embargo, no explicó el proceso de negociación con las autoridades en Bolivia. En consecuencia, no es posible saber si el país latinoamericano le concedió permiso a México para llevar a cabo esta operación. Tampoco se sabe en qué parte de México aterrizará y se resguardará. Mientras tanto, el gobierno de Perú informó a través de un comunicado que se le concedió el permiso de México para sobrevolar y abastecer combustible al avión oficial. Renuncia a Evo Morales. ¿Por qué fue tan decisivo el retiro del respaldo de las Fuerzas Armadas de Bolivia? Evo Morales ya pasaba momentos de debilidad desde el mediodía del domingo, cuando le llegó una estocada que muchos interpretan como la definitiva. Con uniforme de campaña, el comandante de las Fuerzas Armadas, William Calimán, le dijo que los militares le recomiendan que abandone el cargo para pacificar el país. Sugerimos al presidente de Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad
por el bien de nuestra Bolivia, indicó el general, y de inmediato se comenzó a hablar de la dimisión de Evo Morales, que era inminente. Horas antes, el mandatario se había visto obligado a dar la cara tras el lapidario informe de la auditoría de la Organización de Estados Americanos de las elecciones del pasado 20 de octubre, y que llamaba a que se volviera a celebrar ante las irregularidades detectadas. Nueva votación fue la oferta final de Morales tras el fallo de la auditoría de la OEA, con 3 semanas de las masivas protestas en su contra y con la policía amotinada y acuartelada negándose a salir a reprimir al pueblo. El retiro del apoyo de las Fuerzas Armadas sentenció todo, explica un experto en asuntos militares boliviano, Samuel Montaño. Añade que conoce de muy buena fe que la crisis terminal que desembocó en la dimisión de Morales estaba contemplada ya por la institución castrense, incluso antes de las elecciones del 20 de octubre, que fueron tildadas de fraudulentas. El escenario de una gran movilización había sido analizado antes, y las Fuerzas Armadas sabían que esto podía llegar a un límite, y el límite lo puso el ejército, indica Montaño. Los fantasmas del pasado. En casi 14 años como presidente, Morales acudió a sus militares para imponer el orden en Bolivia. La más notoria de esas contadas ocasiones fue cuando dictó estado de excepción en el departamento de Pando, tras un enfrentamiento que provocó al menos 14 decesos en septiembre de 2008. En aquella oportunidad, al menos 3 ciudades de la región fueron militarizadas y se dictó un toque de queda como no se veía en mucho tiempo. Sin embargo, ningún soldado llegó a disparar contra civiles jamás. El motivo, explica Montaño, tiene mucho que ver con los antecedentes del pasado que se remontan a los 2 últimos presidentes obligados a dimitir. En 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada renunció tras semanas de protestas y decenas de decesos por la represión policial y militar. Su sucesor de entonces, el actual candidato presidencial de la oposición, Carlos Mesa, también se vio obligado a dejar el cargo por la presión social, con la diferencia de no haber usado al ejército para frenar la convulsión. Los hechos de 2003 marcaron un antes y un después de las Fuerzas Armadas bolivianas. Los generales de ese momento fueron condenados a penas de hasta 15 años que en la actualidad siguen pagando. En cambio, Sánchez de Lozada ni ninguno de sus ministros pasó un solo día de cárcel por los más de 70 decesos durante el llamado Octubre Negro de hace 16 años. El ejército en cualquier parte del mundo sale a disparar y el contexto es muy distinto al de antes. El ejército tiene sus límites y esta vez tuvieron la oportunidad de redimir su imagen de octubre de 2003 y tener una reacción diferente, indicó Montaño. El experto añade que este elemento fue decisivo para precipitar la salida de Morales. Esa fue la última estocada. Antes en la historia de Bolivia ya se vivió. Con el fin de las dictaduras y el gobierno de 2003 y 2005, fueron los militares los que pusieron el alto definitivo a esas oportunidades, y a partir de las últimas experiencias los mandos fueron más cautos y marcaron el límite para Evo Morales. Fin del idilio. Cuando Evo Morales debutó en la presidencia de Bolivia, de la noche a la mañana pasó a reserva a 3 generaciones anuales de militares para contar con un alto mando de su confianza. Hugo Chávez, tal vez su principal consejero en esos primeros años, siempre le recomendó que no perdiera el control de su tropa. Con el paso del tiempo, el presidente boliviano logró que la misma institución que derrotó a Ernesto Che Guevara en 1967 gritara el emblemático grito de guerrillero argentino-cubano. También se persuadió a los altos mandos militares a que se declararan antiimperialistas y anticolonialistas. Pero ese idilio no solo vino con expresiones simbólicas, también se tradujo en numerosos puestos en el servicio diplomático boliviano para uniformados y sus familiares. El ejército, la fuerza aérea y la armada de ese país retribuyeron aquello con incontables manifestaciones de lealtad, eso hasta la tarde de este domingo, que repitieron la historia y fueron el preludio de la caída del último presidente de Bolivia. Morales renunció. Aquí tenemos frases de su discurso de dimisión y una promesa del vicepresidente García. Estoy renunciando, estoy enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Estas son exactamente las palabras de Evo Morales, que informó el domingo pasado de su dimisión a la presidencia de Bolivia tras 14 años en el cargo. El anuncio lo hizo en un mensaje transmitido en la televisión y acompañado por el vicepresidente Álvaro García Linera, quien también presentó su renuncia. Ambos políticos, que gobernaron el país
desde enero de 2006, dijeron que lo hacían con el fin de que se detenga la violencia en su país, surgida a raíz de las elecciones presidenciales del 20 de octubre. Señalaron que un golpe de Estado quedó consumado y responsabilizaron a la violencia registrada en el país a los líderes opositores Carlos Mesa y Luis Camacho. Los adversarios han denunciado durante semanas que hubo un fraude electoral, mientras la Organización de Estados Americano dijo que hubo serias irregularidades detectadas por su auditoría. Mi pecado es ser dirigente sindical, es ser indígena. Mi pecado es ser cocalero, lo que esos grupos intentaron condenar. Evo Morales se presentó a las elecciones presidenciales de 2005, luego de varios años de ser un líder sindical de los productos de hoja de coca. Fue electo con el 53% de los votos y una ventaja de 25% sobre el segundo lugar, convirtiéndose así en el primer presidente indígena en gobernar Bolivia. Estamos dejando a Bolivia con soberanía e independencia de Estado. Estamos dejando a Bolivia con dignidad e identidad del pueblo boliviano. Con muchas conquistas sociales, Morales también dedicó varios minutos a enumerar algunos de sus logros económicos y desarrollo social de su gobierno. No tengo por qué escapar, quiero que sepa el pueblo boliviano, no he robado a nadie. Si alguien dice que estamos robando, que presente una prueba. Si no hubo un golpe congresal, un golpe judicial, hubo un golpe cívico-político-policial. Morales y García Linera insistieron varias veces en que su gobierno fue objetivo de un golpe de Estado a partir del 21 de octubre, el día posterior a las elecciones fraudulentas. No es ninguna traición a este proceso de lucha de los movimientos sociales, de los movimientos indígenas, porque la lucha sigue. Si el contenido es de tu agrado, por favor no olvides suscribirte, dejarnos un buen like y compartir nuestro contenido. Si tienes alguna sugerencia para mejorar el contenido de nuestro canal, por favor escríbenos en la caja de comentarios. Si te gustaría saber acerca de un tema específico, por favor escríbenos en los comentarios. Así termina nuestro diario informativo del día de hoy. Nos vemos en el siguiente informe.